Saludamos a la señora Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora nacional de Pachacutic. Quisiéramos conocer en qué situación se encuentra Pachacutic, pues por una parte se pertenece a las organizaciones indígenas que llevan adelante un paro dirigido y coordinado por la CONAIE, pero por otra parte se ha conocido que los asambleístas de Pachacutic tienen un acercamiento con el gobierno y están analizando lo que será la primera propuesta en materia económica del proyecto Creando Oportunidades. Cuéntenos en qué momento está Pachacutic con estos dos temas que tienen su importancia para el día de hoy. El movimiento Pachacutic se encuentra en este momento respondiendo a las demandas del pueblo ecuatoriano con la que fue electo los 25 compañeros asambleístas. Nuestro trabajo está empeñado en el desarrollo de la agenda legislativa, es la que tenemos que responder por ahora y por un lado. Por el otro lado, seguimos en el fortalecimiento institucional de nuestra organización política a nivel de las 24 provincias. En ese sentido, el acercamiento con el gobierno, con el que nos puedan decir, no existe. Únicamente lo que existe son los diálogos. Hay que acordar, hay que consensuar, porque los 137 asambleístas, dentro del cual los 25 de Pachacutic, no están solamente para aplastar el botón rojo o el verde o la abstención en el Palacio Legislativo, están para analizar las leyes, y que todas las leyes, venga de donde venga y que estén a favor de la mayoría de los ecuatorianos, siempre contarán con el apoyo del movimiento Pachacuti. Pero aquellos proyectos de ley que atenten a la regresión de derechos no contarán con nosotros. Aquellos proyectos de ley que pretendan expandir el área minera y petrolera en territorios de pueblos y nacionalidades, en los humedales, en las áreas de biodiversidad, en los humedales, etcétera, no contarán con nuestro voto. Si pretenden privatizar el patrimonio de los ecuatorianos, como el tema del Banco del Pacífico, el CNT, etcétera, tampoco contarán con el voto del movimiento Pachacuti. En ese sentido, son los diálogos, son las conversaciones, tanto con el oficialismo, y me refiero al tema del oficialismo, es a los legisladores, así como con el resto de las bancadas. Habrá momentos que el Pachacuti coincidirá en la votación con una u otra bancada, porque no todo podemos decir no y no todo tampoco podemos decir sí. En ese sentido, habrá momentos que votarán con una bancada, otros momentos con otras bancadas, pero eso no quiere decir que tengamos acuerdos, cosa parecida. ¿Cómo califica usted el nivel de diálogo que mantienen con el gobierno? Pues se ha dicho que es parte de los compromisos del Ejecutivo con Pachacutic remitir con anticipación esa propuesta borrador de esta ley económica urgente para considerar luego las observaciones que Pachacutic haga. ¿Se está ya dentro de ese proceso? ¿Y cuál es el nivel de diálogo? Insisto, el diálogo va a continuar con todos y con todas. Necesitamos sacar proyectos de ley que beneficie a los ecuatorianos, especialmente a los empobrecidos de este país. En ese sentido, sí, es necesario revisar con anterioridad los borradores de los proyectos de ley y saber que van a ser debatidos o no debatidos, por un lado. Por el otro lado, cada uno de los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo o presenten los asambleístas o haya iniciativa de la ciudadanía, tienen que cumplir los procedimientos y los requisitos que demanda tanto la Constitución como la Ley de Régimen Orgánico Legislativo. ¿Cuáles serían los puntos más importantes de este proyecto de ley que se encuentran en análisis? En el tema tributario, el primer acuerdo que se ha quedado es que deben enviar en 3 cuerpos distintos, ¿no? Tributario, inversiones y se me va uno. Entonces, frente a eso, ahora están enviando el tributario. Hay que revisar qué es lo que están diciendo en eso. Nosotros aún todavía no hemos sentado a analizar de manera consensuada con los compañeros asambleístas y la dirigencia. Ojalá lo podamos hacer hoy en la tarde y pues tendremos las respuestas frente al documento que está enviando el señor presidente de la República. ¿Se han impuesto plazos, términos para estas respuestas?
no sé para cuáles respuestas, pero al menos los señores asambleístas tienen periodos que cumplir y en ese sentido nosotros como directivos les apoyaremos a nuestros compañeros asambleístas a que se debata con seriedad todos los proyectos de ley. En lo que hay que apoyarlo, insisto, en todos aquellos que favorezca a la mayoría de los ecuatorianos. Aquellas leyes o proyectos de ley que van a perjudicar a los empobrecidos de este país no contarán con nuestro apoyo. ¿Y cuál es la posición de Pachacuti con respecto a la protesta que la CONAIE la ha dilatado para el día de hoy? Y acabamos de dialogar con dirigentes de Unidad Popular, quienes aspiran a que incluso se vuelva una protesta indefinida. Esta protesta temporal, definitiva, como la podamos denominar, va a depender específicamente del Ejecutivo. En manos del Ejecutivo está en dar la respuesta concreta, seria, sin evadir al pedido del pueblo ecuatoriano, que es la revocatoria o dar de baja el decreto ejecutivo que da del paquetazo del día 22 de este mes. En ese sentido, creo que es necesario hacerlo y es obligación del presidente de la República escuchar a las demandas de la ciudadanía. Aquí no se trata solamente de una movilización del movimiento indígena o del movimiento sindical, aquí es de la población ecuatoriana porque nos han tocado el bolsillo de cada uno de nosotros. Pachacuti coincide con la agenda de 8 puntos presentada por la CONAIE, 7 u 8 puntos. La CONAIE presentó 6 puntos concretos y nosotros estamos en eso. Los que pertenecemos a la CONAIE y somos también del movimiento Pachacuti, por supuesto estamos en la demanda de la organización social. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias estructuras, pero aquí es una demanda nacional y todos estamos llamados a acatar las resoluciones, en este caso de la movilización que ha dicho la CONAIE y los otros sectores sociales también. Apoyan en consecuencia también los precios que la CONAIE sugiere para los combustibles. Pero por supuesto, nosotros hemos venido luchando desde hace rato a que se haga de derogar los decretos que permiten la subida de los precios de los combustibles y seña de ello hemos luchado todos los 13 días del 2019, Pachacuti también a la cabeza, ahí hemos estado y toda la vida y no solamente en el 19, sino décadas y décadas, en el caso del movimiento Pachacuti son 26 años de vida política que hemos estado junto a los sectores sociales y sobre todo junto a la CONAIE y por supuesto estamos apoyando a que tiene que dar de baja el decreto ejecutivo del día viernes 22. Ese es el objetivo, al menos de esta movilización, sin descartar el resto de las demandas que el movimiento indígena ha puesto en manos del presidente. ¿Qué le parece a usted la división que es bastante evidente que se da en los sectores indígenas y campesinos? La FENOCIN no está en la misma línea que la CONAIE. Los campesinos de la costa aparentemente han llegado a un acuerdo con el gobierno. A ver, no sé, yo estoy hablando como movimiento Pachacuti y parte de la CONAIE. Con las otras Sí, le organizaciones pedimos su indígenas, opinión sobre esta división. no, es que no hay división, porque somos organizaciones distintas, con estructuras distintas, con dirigentes distintos. Entonces, no podría decir que hay división. Obviamente, las organizaciones evangélicas, las organizaciones campesinas, montubias tienen su propia opinión, su propia visión, su propia demanda, sí, ciertamente, al igual que los tiene la CONAIE, pero en este momento las movilizaciones es en respuesta a la subida de los combustibles que afecta a indígenas, a mestizos, a profesionales, amas de casa, pequeños, medianos agricultores, etcétera, etcétera, y ellos son los que estamos movilizándonos. Otro de los puntos conflictivos en debate en el país es el de los Pandora Papers. Este tema lo investiga la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Entendemos que ha terminado ya el periodo en donde se ha llamado a testigos, a las personas que debían comparecer. Muchos no lo hicieron y se encuentra preparando un informe. Esta comisión está integrada también por algunos asambleístas de Pachacutic. ¿Cuáles son los lineamientos, los objetivos, los juicios de valor que se van haciendo ya en este tema? Bueno, el trabajo de los compañeros asambleístas las respetamos, las líneas eh,
de acción que hemos planteado desde la organización política es obviamente hacer una investigación seria, obtener la documentación que pueda comprobarse de lo que se dice en los diferentes enunciados y denuncias que han salido a nivel internacional y el recorrido y las versiones que evidentemente tienen que hacerse. El producto final de todo este proceso investigativo tomarán una decisión a lo que se pueda llegar y lo que la ley les permite. ¿Cómo ven ustedes en términos generales al gobierno de Guillermo Lasso? En estos 4 o 5 meses de gobierno, a más del tema de las vacunas, de las vacunas, que sí, en realidad, como yo he dicho siempre, cualquier gobierno de turno tenía que proteger a su población. En eso ha tenido bastante éxito, pero en el resto de las acciones, de las promesas, del plan de gobierno, etcétera, aún no se evidencia. Y lo que ha hecho ahora es dar un gran paquetazo al precio de los combustibles, afectando al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Son las políticas extractivistas también parte de lo que distancia a las organizaciones sociales, en este caso a Pachacutic, con el gobierno nacional? Por supuesto, nosotros, esas son las líneas rojas que las hemos tenido con los diferentes gobiernos de turno y creo que ahora es mucho más con un gobierno neoliberal. En ese sentido, el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, siempre al lado de la vida, al lado del agua, al lado de la naturaleza, al lado de los pueblos y las nacionalidades, y al lado del pueblo empobrecido de este país. Esa es nuestra misión. Bien, cualquier mensaje adicional que quisiera usted dar al pueblo ecuatoriano, que le escucha particularmente aquí en el Austro. Solo decir a la población del Austria y a todos quienes siguen que mantengamos atentos, unidos, hagamos fuerza para que el presidente de la República pueda derogar ese decreto ejecutivo del día 22, porque nos afecta al bolsillo de los ecuatorianos y de sobremanera a los que somos los empobrecidos de este país. Gracias por su presencia. Han escuchado a la señora Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic.